Bueno, regresamos ahora a la crisis en Ecuador porque el país se encuentra prácticamente paralizado. Vamos a hablar con el ministro de Exteriores de ese país, el señor José Valencia, que está en Quito. Ministro, gracias por atendernos. El presidente Lenín Moreno dice que hay un intento de golpe de Estado contra su gobierno y acusa directamente a Rafael Correa. ¿Con qué evidencias cuenta? Buenas tardes. Las evidencias que tenemos es una evidente coordinación de grupos violentos de manifestantes que se han infiltrado en manifestaciones de población, de sectores de la población ecuatoriana que están en contra de las medidas económicas, pero que no persiguen la sustitución del gobierno tras tocar el orden democrático en el Ecuador. Es evidente que existe un plan concebido con ese propósito, aparte de que líderes de la oposición han hecho claramente llamados a la destitución del presidente Moreno, a la suspensión por esa vía de la vigencia de la democracia en nuestro país. Usted habla de un plan, pareciera entonces que todo es instigado. ¿No se está olvidando un poco de la ciudadanía? En este caso, ¿no cree que con esta acusación se deslegitima el movimiento indígena y se quita del centro del debate las razones de la movilización, que es el rechazo rotundo a las medidas del gobierno? Varios sectores del movimiento indígena han expresado su rechazo al uso de la violencia, a actos de saqueo y de agresión que se han cometido en el transcurso de estos días. La violencia pacífica está contemplado y es uno de los métodos que la Constitución prevé como formas de hacer llegar a la ciudadanía puntos de vista divergentes. Tengo que manifestar también que una importante parte, un importante sector de la población ecuatoriana comprende las medidas difíciles pero necesarias que adoptó el gobierno del Ecuador. Básicamente la eliminación de un subsidio a los combustibles que provocaba beneficios a favor de sectores más acomodados de la población y precisamente afectaba a los segmentos más pobres, más vulnerables de los ecuatorianos. Esa comprensión es de la mayor parte de la sociedad ecuatoriana, le quiero reiterar. Los sectores que están en contra de las medidas son sectores aislados y violentos que se han infiltrado en manifestaciones pacíficas y que además están circunscritas a ciertas provincias de la sierra ecuatoriana. En el resto del país, en la costa, no se producen sino esporádicos brotes de gente que tiene estas actitudes absolutamente violentas. Señor ministro, las acusaciones a Venezuela son bastante graves. El presidente Moreno llamó sátrapa a Nicolás Maduro. ¿Qué interés puede tener Venezuela en favorecer una crisis allá en el Ecuador? Nosotros creemos que el interés de la región, el interés general de la región es por la estabilidad, por el balance de las fuerzas democráticas de cada país, por la vigencia de la democracia y los derechos humanos. En el momento que se quiere alterar la paz en un país como el Ecuador, con manifestaciones de violencia como nunca antes se había vivido. Fíjese que hay hasta este momento más de 15 vehículos de la policía y las Fuerzas Armadas destruidas. Se llegó a tener más de 75 miembros de las fuerzas del orden secuestrados. Hubo saqueos que están ampliamente cubiertos por la prensa en negocios, en centros comerciales. Se afectó a la propiedad pública y privada de una manera jamás vista en el Ecuador. Esos actos de violencia claramente tienen una instigación foránea porque las protestas del Ecuador siempre han sido protestas en orden, protestas pacíficas, más con un gobierno, con el gobierno del presidente Moreno, que precisamente frente al movimiento indígena ha tenido una actitud completamente distinta a la del régimen anterior. No se han encarcelado indígenas, se le devolvió a la organización indígena su sede, no ha habido esos excesos, todo por el contrario. El gobierno del presidente Moreno amnistió a líderes indígenas que habían sido enjuiciados por el anterior régimen. Señor ministro, pero insisto, ¿qué interés puede tener Venezuela en la crisis de Ecuador? Evidentemente un interés de desmovilización, de movilizar a fuerzas anti-gobierno en contra de un gobierno democrático. Evidentemente hay muestras de simpatía con quienes opinan que en el Ecuador o que el Ecuador es un terreno propicio para cambiar el orden de cosas existentes, el orden democrático existente. Son intereses que definitivamente van en contra de la paz social en nuestro país, aparte de, una vez más, el orden democrático que existe. ¿Cuál es la perspectiva a partir de ahora? El gobierno desde Guayaquil puede parecer una señal de debilidad ante la imposibilidad de mantener la capital oficial bajo control. Por el contrario, es una muestra de sensatez.
ante el conocimiento que ayer había infiltrados y actos y manifestantes violentos que pretendían intentar ocupar instituciones o edificios públicos, el presidente, de una manera prudente, decidió hacer uso de una determinación que está en la Constitución y en el estado de excepción vigente, y es mover la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. La capital sigue siendo la ciudad de Quito y aquí están todas las instituciones funcionando. Pero ¿qué propone el gobierno, señor ministro, para solucionar esta crisis que está viviendo el Ecuador? La propuesta que desde un momento ha estado sobre la mesa, diálogo, diálogo y más diálogo. El gobierno está abierto a conversar con los sectores que tengan algún tipo de queja con respecto a la vigencia de medidas económicas indispensables para el país, como decía hace un momento, pero que pueden tener un efecto inmediato en sectores de la población. Estamos abiertos al diálogo. De hecho, ayer las Naciones Unidas, la oficina en el Ecuador, ha manifestado su deseo de acompañar un diálogo en el sentido que le estoy manifestando, y el gobierno ecuatoriano esta mañana se ha pronunciado positivamente. Estamos abiertos a que ese diálogo se verifique con apoyo de Naciones Unidas o incluso con otros actores ecuatorianos como la Conferencia Episcopal, obispos católicos o rectores de las universidades que también han ofrecido a ser facilitadores de un encuentro y una conversación que pueda llevar a estos entendimientos positivos en el marco de la democracia, en el marco del respeto al Estado de Derecho, sin expresiones de violencia. El orden público en el Ecuador es uno de los elementos que garantiza la vigencia del régimen democrático en nuestro país. Muchísimas gracias, señor ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, por esta conversación con DW.